Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Una vez más volvemos a estas vías para comunicarnos con ustedes. Estamos agradecidos de que Dios nos permitió que pudiésemos reunirnos y no pasar el resto del año encerrados sin poder ir los domingos a la iglesia. Sin embargo, por medidas que se entienden, por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, hemos tenido que volver a recurrir a los medios de redes sociales, en este caso YouTube, para grabar la predicación y poder llegar a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios, que será para este domingo y, si Dios lo permite, para el próximo domingo también. Así que estén orando para que Dios haga su voluntad en el país de Panamá y que ayude a los gobernantes a tomar decisiones sabias y correctas. Esperemos, nuestro deseo es que no se exceda esta cuarentena de domingos más allá del primer domingo de enero y que con el favor de Dios el domingo 10 de enero ya estemos libres una vez más. El próximo domingo, con el favor de Dios, el pastor Clip va a estar dándole un mensaje de inicio de año y de seguro vamos a estar también anunciando algunas cosas nuevas para la iglesia el próximo año, así que estén pendientes. Hoy vamos a tocar un tema que será alusivo al final del año, ya que esta es la predicación que concluye el año 2020, un año sin duda alguna diferente. Todos son diferentes, pero sabemos de que este año sobresale por la particularidad del coronavirus y todo lo que vino con esta enfermedad y con este brote pandémico, las noticias, la política, tanto en local como internacional, que si las medicinas, las lamentables muertes de en muchos casos familiares nuestros y enfermedades que pasaron momentos difíciles a otros pacientes, otros amigos o hermanos. Así que en verdad ha sido un año sumamente diferente, un año donde el congregarnos no ha podido ser la norma, donde fue algo totalmente diferente, pero un año donde sin duda alguna pudimos seguir viendo la mano de Dios obrando en cada uno de nosotros. Y por eso hay razón de sobra para alabarle y agradecerle. Acompáñenme a orar antes de iniciar esta última predicación del año 2020. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias por la oportunidad de meditar en ella. Gracias por la oportunidad de poder hablar a otras personas acerca de lo que tú dices en tu palabra. Gracias porque durante este año 2020, Padre, tú no has dejado de estar con nosotros. Tu promesa de estar siempre con nosotros se mantuvo intacta como todas tus demás promesas. Gracias porque en medio de la cuarentena, en medio de la incertidumbre de los gobiernos, tú nos diste seguridad, tú nos diste paz. Y sabemos de que eso va a ser así todos los días de nuestra vida hasta que Cristo venga. Yo te ruego que en este momento que vamos a predicar tu palabra, seas tú quien hables, que seas tú quien haga la obra en la vida de cada uno de nosotros y que permitas que la palabra expuesta cale en nuestros corazones y en nuestras mentes y nos ayude a poder vivir una vida que te agrade cada vez más y que este final de año no sea tanto como un alivio, sino más bien una motivación para el próximo año poder amarte más y glorificarte aún más. Gracias una vez más por estar con nosotros, Padre. Amén. Muy bien, la predicación de hoy tiene como título Cambio de mente. Cambio de mente. Normalmente al finalizar un año, al menos en este lado del mundo, en Occidente, es común que las personas hagan resoluciones sobre cambios que piensan hacer en su vida, bajar de peso, adquirir un bien, encontrar una pareja, irse de viaje, en fin, un sinnúmero de planes que las personas se hacen para el próximo año, porque en general ven el final del año como un nuevo inicio, el fin de un ciclo para empezar algo nuevo el próximo año. Es básicamente como lo ven. Pero, ¿qué tipo de prioridades o metas deberíamos tener nosotros en nuestras mentes? Y no quiero con esto desmeritar una meta como bajar de peso, una meta como casarse, una meta como adquirir una casa, un auto. Eso no es que sea malo en sí, solo que son esas las metas que debemos tener como prioridad. Y es a eso que quiero exhortarlos con la palabra de hoy, de poder evaluar cuáles son nuestras prioridades para el próximo año. Hay una realidad que no debemos olvidar y es que estamos en los últimos tiempos.
Esto no es para crear pánico o histeria, esta es la verdad. Los apóstoles y todos los autores del Nuevo Testamento estaban claros de que después de la venida de Cristo, después de la ascensión de Cristo, lo que viene es su venida, y por tanto eso es parte de los últimos tiempos. Ellos esperaban el cumplimiento de esa venida en su tiempo de vida, no se dio, y nosotros seguimos esperando ese mismo acontecimiento, que es lo que ha de seguir. Hebreos 1, 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hablando de los últimos tiempos, en estos postreros días, todos los escritores del Nuevo Testamento lo tenían muy claro. Y cada vez que ellos hablaban de los últimos tiempos, daban una serie de exhortaciones a la iglesia. El domingo pasado vimos algunas acerca de vivir una vida santa. Y Pablo en muchas ocasiones habló acerca del fin de los tiempos y lo que implicaba eso. Hoy vamos a ver solamente una de esas tantas instrucciones que se nos da a la iglesia para estos últimos días. Y para ello vamos a ir al libro de Romanos. Y vamos a ver solamente un versículo. Del capítulo 12 de Romanos veremos el versículo 2, que dice así: Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Primero que todo debemos estar claros de que todos los autores del Nuevo Testamento, y obviamente incluyendo Pablo, incluyendo también la epístola a los Romanos, cuando se referían a instrucciones para el final de los tiempos, siempre lo hicieron para la iglesia, es decir, para cristianos. Nunca eran instrucciones para que las personas en general hicieran, porque es imposible poder hacer lo que le agrada a Dios si no entendemos antes quién es Dios, si no entendemos quiénes somos nosotros, si no entendemos nuestro pecado, qué es lo que salió mal y por qué estamos como estamos. Es por eso que siempre se arranca con la doctrina, con la teología. Y por eso nos debe interesar a nosotros entender teología, a todos, entender doctrina, porque por medio de ese entendimiento es que entonces podemos considerar el obedecer a Dios, podemos entender cómo podemos obedecer a Dios. Como ya leímos, y vuelvo a leer Romanos 12:2, no se adapten a este mundo. Y lo dejo hasta ahí en esta parte. Dice que no nos adaptemos a este mundo. Ahora, ¿qué significa adaptarse? ¿Y cómo es que nos adaptamos a este mundo? La palabra que se usa en griego para no se adapten indica conformarse a un patrón, ser como alguien o algo en mente y carácter. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo de que este mundo tiene una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de comportarse. Y nosotros no debemos ni podemos pensar ni actuar de la misma manera que el sistema del mundo. ¿Por qué? Segunda carta de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El patrón de pensamiento y de conducta de este mundo está dominado por el príncipe de este mundo, por Satanás, por el engañador, el que odia a Dios y todo lo que representa Dios. Por lo tanto, adaptarnos a la forma de pensar y de actuar del mundo es adaptarse a una forma de pensamiento y de comportamiento que va en contra de Dios. Y como creyentes, se supone que somos creyentes, nos debe importar que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Jamás podremos darle la gloria a Dios si vivimos como los que no creen en Dios. Jamás podremos darle la gloria a Dios si vivimos como los que no creen en Dios. Ahora bien,
¿Cómo podemos saber si estamos adaptados o siendo adaptados al mundo? La realidad es que no es muy complicado. Comparemos nuestras acciones y pensamientos a los del mundo y veamos si son iguales o diferentes. Y necesitamos hacer este ejercicio constantemente en todas las áreas de nuestra vida. Siempre piense acerca de estos temas, y puedo mencionar muchos más, pero mencionaré algunos, y piense de cada tema. ¿Qué dice el mundo acerca de este tema? ¿Y qué digo yo acerca de este tema? Dios. ¿Qué dice el mundo acerca de Dios? ¿Qué yo pienso acerca de Dios? De Jesús, del Espíritu Santo, del matrimonio, de la familia, del divorcio, política, educación, entretenimiento, iglesia, aborto, homosexualidad, la Biblia, dinero, trabajo, y puedo seguir. Siempre piense, ¿qué dice el mundo del trabajo, del dinero, de la familia, del matrimonio? ¿Y qué digo yo acerca de este tema? ¿Cuál es mi opinión acerca de ese tema? Y pueda comparar si su pensamiento es similar o contrario a lo que el mundo tiene. Y ahí va a haber una alerta cuando usted vea que su pensamiento concuerda con el mundo. Una de las razones por las que la iglesia de hoy no tiene un efecto en la vida de las personas a su alrededor es porque están llenas de personas que dicen ser cristianas, pero que su vida no es para nada diferente en cuanto a comportamiento o forma de pensar, tal vez solo con la excepción de que vayan a la iglesia y que ofrenden o que participen en las actividades de la iglesia. Fuera de eso, su forma de pensar y de actuar es muy similar. Le voy a hacer algunas preguntas, solamente algunas, para que reflexionen acerca de lo mismo y trate de responderlas honestamente en su mente. Si quieren anotarlas, pueden volver a escuchar la prédica y apuntarlas con calma. Y si quieren también puedo enviárselas. La mayoría, no todas, pero algunas de las preguntas que voy a hacerles fueron tomadas de una encuesta hecha por el ministerio Ligonier Ministries en Estados Unidos. Ministerio fundado por el difunto R.C. Sproul. Todos los años, desde hace unos años atrás, ellos hacen una encuesta que se llama Estado de la Teología, donde básicamente le preguntan a personas que dicen ser cristianos y a personas que no son cristianos qué piensan acerca de distintos temas y comparar qué piensa cada uno al respecto y qué tan bien o mal está la iglesia o la sociedad o ambas. Preguntas como, y trate de responder de nuevo honestamente en su mente: ¿Jesús fue un gran maestro y un gran profeta solamente? ¿Es Dios soberano? ¿Qué es la homosexualidad? ¿Debe ser el aborto legal? ¿Es Jesús el Hijo de Dios? ¿Es el Espíritu Santo Dios? ¿Es la Biblia la verdad o un libro que tiene verdad? ¿Es necesario ser parte de una iglesia si eres cristiano? ¿Habla la Biblia acerca de principios para el gobierno civil? ¿Quién se debe encargar de la caridad? ¿El Estado o los individuos? ¿Es correcto que una pareja decida no tener hijos? Es una pregunta. ¿El aborto es pecado? ¿Van todos al cielo? ¿Quiénes pueden ir al cielo? ¿Es la adoración familiar o en casa un reemplazo para la congregacional? ¿Es pecado el divorcio? ¿Pueden o deben los cristianos participar en política? ¿Dios acepta la adoración de otras religiones como el Islam, el judaísmo o el budismo, etcétera? ¿El éxito de una mujer se mide en qué tan bien le va en su vida laboral? Yo pudiese seguir haciendo preguntas y créame que me encantaría inclusive poder tener esta encuesta acá, porque esta encuesta nos ayuda a ver cómo pensamos y por qué pensamos como pensamos.
¿Saben cuántas mujeres dicen ser cristianas y están persiguiendo el éxito en el mundo laboral por encima de su ministerio en el hogar con su esposo e hijos porque creen que eso es más importante? Cristianas, o que dicen serlo. ¿Cuántos hombres que dicen ser cristianos piensan de que su única obligación es proveer para su casa el sustento material, es decir, el alimento o el dinero? Y eso en el mejor de los casos, porque muchos hombres cristianos ni siquiera hacen eso. Pero algunos que hacen esa parte piensan de que debe ser la responsabilidad de los pastores y maestros de escuela dominical el instruir a sus hijos y a su esposa. Muchos hombres que dicen ser cristianos piensan de esa manera. Hay muchas personas que dicen ser cristianos que aprueban que haya personas que digan ser cristianas y que al mismo tiempo puedan vivir una vida homosexual. Esto no es invento mío, esto es realidad. Y así hay muchas cosas más de personas que dicen ser cristianas, que su pensamiento y su manera de actuar termina siendo mucho más parecido a lo del mundo que a lo que la Biblia dice. La iglesia es tan inútil en estos días porque es más una sucursal santa del mundo que una sucursal del cielo en la tierra. Adaptarnos al mundo es pecado. No solo porque Pablo nos exhorta a no hacerlo, sino porque adaptarnos al mundo es ir en contra de Dios y de lo que Dios manda. Es abiertamente ir a favor de quien va en contra de todo lo que Dios manda. Recuerden el pasaje de 2 de Corintios 4:4. Lo leo nuevamente. El Dios de este mundo cegó el entendimiento del mundo para que no vean el resplandor de la gloria de Cristo. Si usted vive conforme a este mundo, no solo no le permitirá a los demás que puedan ver la gloria de Dios, la gloria del Evangelio de Cristo, sino que usted mismo no la va a poder ver, ya que está actuando bajo la influencia de un sistema que opaca la gloria de Cristo. Y si usted vive en un sistema, de acuerdo a un sistema, porque todos vivimos en este sistema, pero si usted vive de acuerdo a las reglas del sistema que opaca la gloria de Cristo, y usted no ve la gloria de Cristo, usted no ve la gloria de Dios, ¿cómo puede alabar a Dios? ¿Cómo lo puede adorar si usted no puede ver su gloria, si usted no lo puede ver como es Él? Usted jamás va a poder decir, como dijo el salmista en el Salmo 45, 1 y 2, rebosa en mi corazón un tema bueno, al Rey dirijo mis versos, mi lengua es como un pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derrama en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. O Salmo 104:1, bendice alma mía al Señor, Dios mío, cuán grande eres, te has vestido de esplendor y de majestad. Primer libro de Crónicas 16:34. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si usted vive conforme al sistema del mundo, a sus reglas, usted no va a poder ver la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la belleza de Dios, ninguno de sus atributos. Usted lo va a poder ver porque dice que el sistema del mundo opaca la gloria de Cristo. Satanás llegó al mundo para que no la puedan ver. Si usted vive de acuerdo a ello, usted tampoco lo va a poder ver. Y si no la ve, ¿cómo lo alaba? ¿Cómo cree que lo va a adorar? Y si usted no puede alabar a Dios, cuando usted cree que está alabando a Dios, ¿a quién está alabando entonces? Aunque usted crea que alaba a Dios, está alabando a ídolos, como el pueblo de Israel en el desierto. Creían que adoraban a Dios, pero estaban adorando un becerro construido por sus propias manos. Si usted vive como el mundo, usted puede que diga muchas veces, esto es gracias a Dios, inclusive puede decir gloria a Dios. Pero en verdad estará pensando que es gracias a su trabajo, a su familia, a la influencia o a su propio empeño, perseverancia y trabajo. Esa alabanza, aunque diga, incluye la frase gracias a Dios, si usted vive como el mundo,
Dios no la recibe. En verdad sería inclusive mejor que usted ni siquiera mencionara su nombre si usted vive conforme al sistema del mundo. Personas que no van a la iglesia por muchos domingos, algunos hasta por meses o años, y de repente dicen un gracias a Dios por ahí, una oración, una cierta acción de gracias. ¿Usted cree que Dios va a recibir eso bien? No se engañen, jamás la va a recibir. Juan 4, 23 y 24 dice: porque la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Si usted no lo adora por quién es Él, si usted ni siquiera lo conoce por quién es Él en verdad, su alabanza no será recibida. Y además, usted no va a poder ver la gloria de Dios ni permitir que otros la vean. Eso de por sí ya es grave, que usted no pueda ver la gloria de Dios. Pero ahora imagínense una iglesia llena de personas que dicen ser cristianos, que viven conforme al mundo, que no ven la gloria de Dios ni permiten que otros lo vean. ¿Qué tan útil, qué tan efectiva, qué tan buena puede ser esa iglesia? ¿Qué tan sana? Para nada. Ahora imagínense muchas iglesias en esa misma condición. Lo único que van a lograr es crear una ilusión de que hay luz, pero no la hay. Porque serían más bien promotores de oscuridad disfrazada de luz. Y eso es muy grave, hermanos. Pero ¿cómo puedo saber si lo que pienso es lo que Dios quiere que piense? El versículo 2 de Romanos sigue diciendo: si no, transfórmense mediante la renovación de su mente. ¿Cómo renuevo mi mente? ¿Cómo me transformo? Salmo 119, 104. De tus preceptos recibo entendimiento, por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Salmo 119, 169. Que llegue mi clamor ante ti, Señor, conforme a tu palabra, dame entendimiento. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. El estudio de la palabra de Dios es la manera en que nuestra mente será renovada, porque es estar exponiéndonos a la mente de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y solo en la Biblia podemos conocer a Dios. Solo en la Biblia podemos conocer quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo. Solo en la Biblia podemos conocer qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Solo en la Biblia podemos saber cómo ser salvos, porque solo la Biblia contiene el Evangelio. No es posible conocer a Dios fuera de la Biblia. No es posible vivir de acuerdo a lo que Dios quiere si no estudiamos la Biblia. No es posible conocer a Dios fuera de la Biblia. No es posible vivir de acuerdo a lo que Dios quiere si no estudiamos la Biblia. Y ese es el problema. No conocemos a Dios porque no estudiamos su palabra, pero queremos pretender vivir para Él sin conocerlo. Y por lo tanto, terminamos haciendo cosas con nuestro propio entendimiento, creyendo que es para Dios, pero que en realidad no es más que invento humano. De las respuestas que pensaron a las preguntas que hice, ¿cuántas de esas respuestas ustedes pueden decir que las respondieron porque saben que la Biblia dice X o Y? Si ustedes pueden responder que sí a todo, sí, lo hice porque la Biblia lo dice, gloria a Dios, y hermano, lo animo a que lo siga haciendo, a que siga estudiando la palabra y que cada día más pueda conocerla para poder vivirla y defenderla. Pero si alguna de sus respuestas simplemente fue por sentido común, por lo que a ustedes les parece correcto, por lo que la cultura dice, por lo que alguien en algún momento le dijo, ya sea en una iglesia o en otra circunstancia,
Entonces es momento de evaluar y de llevar cautivo a la obediencia de Cristo todo pensamiento, aunque eso implique cambiar radicalmente de opinión. Y es que de eso se trata. Constantemente vamos a tener que ir renovando nuestra mente, cambiando nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar, porque la palabra nos va a ir revelando las verdades que están ahí. En muchas ocasiones yo tenía una opinión acerca de algo y he tenido en muchas cosas que ir cambiando, porque la Biblia me va mostrando que mi pensamiento, aunque yo pensaba que era correcto, era erróneo, hasta que la palabra nos convence, pero necesitamos estudiarla. Y por eso es que la vida eterna es conocer a Dios. Porque mientras más los conocemos, más nos damos cuenta que lo conocemos poco. La vida eterna es conocerlo y por eso nunca terminaremos de conocerlo. Y mientras más lo conocemos, mejor podremos adorarlo. Por eso es que en el cielo no van a parar las alabanzas a Dios, porque a cada momento lo vamos a ir conociendo, a cada hora, a cada minuto, cada segundo. Y cada vez que lo conozcamos, vamos a poder decir: gloria a Dios, alabado sea tu nombre, porque su grandeza no tiene fin. Y por eso siempre vamos a seguir siendo maravillados por Él. Por eso, todos los que dicen ser cristianos, pero no viven como Dios manda, no pueden alabarlo, no lo conocen. Y lo que creen que saben en muchos casos es errado. Muchos andan diciendo que Dios jamás manda a alguien al infierno y creen que lo alaban porque dicen: no, Dios es bueno porque no manda a nadie al infierno. Pero eso es falso, porque sabemos que hay personas que van a ir al infierno porque Dios lo va a mandar como castigo de su pecado. Si nosotros mismos no recibimos alabanza erradas, que no van conforme a nuestro carácter. Si a mí alguien me dijera: no, Nelson, te felicito porque eres tremendo pintor, eres tremendo dibujante, yo no puedo aceptar esa alabanza si yo sé que yo no dibujo, yo sé que yo no pinto, yo sé que lo que tú me estás diciendo es algo falso. ¿Por qué yo voy a sentirme feliz de que me digas algo que puede ser bonito? Sí, es una felicitación. No me están insultando, no se están burlando de mí. Puede que lo digan genuinamente, pero sea como sea, aunque lo digas con una buena intención, sigue siendo falso. Yo no dibujo, yo no pinto, no me puedes felicitar por algo que yo no soy. Si yo no lo acepto, si yo no me siento cómodo, ¿por qué Dios iba a aceptar que lo alabemos por una imagen de Él que no es real? Porque queremos interpretar a Dios diferente a lo que la palabra dice. Él jamás va a aceptar una alabanza que vaya en contra de lo que su palabra revela acerca de Él mismo. Y por eso es que si no lo conocemos, nuestra alabanza jamás va a poder ser aceptada delante de Él, porque va a ir en contra de lo que su palabra dice, porque simplemente va a ser una imagen de un Dios producto de nuestra imaginación y no producto de la realidad, de la verdad que Él ha revelado en su palabra. Hay personas que dicen: Dios entiende que yo no ore, que yo no lea la Biblia, porque Él sabe que estoy cansado y no pasa nada. Yo ayudo a los pobres y de vez en cuando, inclusive conozco personas que no van a la iglesia, ofrendan y algunos hasta diezman, buscando el favor de Dios, sin ir a la iglesia nunca, pensando de que van a tener el favor de Dios. Y eso no es más que ignorancia acerca de Dios. Nadie que no conozca a Dios lo podrá adorar mientras esté vivo. Y nadie que no conozca a Dios estará con Dios en la eternidad. El hecho de conocerlo es importantísimo, define nuestra eternidad. Necesitamos estudiar la palabra de Dios para que nuestra mente sea renovada. Y es que eso es lo maravilloso. No es que usted renueve su mente activamente, porque hay que renovarla, pero eso es más bien ser transformado, ser renovado. Y la diferencia es que es algo que es hasta cierto punto pasivo. Cuando usted lava los platos, usted activamente limpió los platos. Cuando usted lava ropa en el río o en la tina, usted está lavando la ropa, usted le está quitando el sucio. Pero cuando usted lava la ropa en la lavadora, usted está dejando que sea la máquina la que haga el trabajo.
Usted confía en que la máquina va a sacar todo lo sucio y lo va a dejar limpio. De esa misma manera opera la transformación de nuestra mente. Nos toca a nosotros entrar en la palabra de Dios y sumergirnos como si fuera una lavadora y dejar que sea la palabra de Dios la que nos lave. Cuando sale la ropa de la lavadora, ella no se puede jactar de haberse lavado ella misma. De igual manera, nosotros tampoco nos podemos jactar de habernos lavado, de habernos renovado nuestro entendimiento, sino que es puro mérito de Dios a través de su palabra, pero necesitamos meternos en su palabra. Si no entramos en su palabra, jamás podremos ser renovados en nuestra mente. Por eso es que la palabra de Dios debe abundar siempre, de día y de noche, meditar en ella, como Dios le dijo a Josué. O como el apóstol Pablo dijo en Efesios 5:19, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. O en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. La palabra del Señor es lo que debe reinar en nuestras mentes. La iglesia es tan poco útil hoy porque pasamos más tiempo viendo todo lo que el mundo ofrece. La iglesia se enfoca mucho más en qué tiene el mundo que en qué ofrece Dios. ¿Y qué ofrece el mundo? Todo lo que va en contra de Dios, porque está dominado por alguien que odia a Dios. Piense por un momento, ¿qué película o serie o revista o libro o programa de televisión, obviamente del mundo, no promueve de alguna manera ideología de género, homosexualismo, familias disfuncionales como normales, feminismo, empoderamiento de la mujer, ideologías políticas contrarias a la Biblia, ateísmo, blasfemias o burlas de Dios, etcétera, etcétera? Si nos pasamos metidos en la lavadora del mundo, es decir, en el sistema del mundo, no nos debe sorprender que pensemos y actuemos como el mundo, porque estamos pensando y viendo todo bajo el filtro de lo que el mundo ofrece. Por eso escuchamos muchas veces a cristianos defendiendo doctrinas como diciendo, yo soy cristiano socialista, cristiano comunista, algo que totalmente va en contra de la palabra de Dios. Cristianos defendiendo la psicología como el medio para poder solucionar problemas que realmente son problemas espirituales. Cristianos defendiendo el feminismo, aunque muchas veces no lo dicen explícitamente, con sus acciones lo avalan. O cristianos que tienen un concepto muy bajo de Dios, porque tienen un concepto de Dios de acuerdo a lo que el mundo ha vendido, a la filosofía del mundo. Salgamos de esa lavadora, si es que ya Dios nos ha salvado, y metámonos en la lavadora de su palabra y dejemos que ella actúe. La palabra es el mejor blanqueador, sacará todas nuestras impurezas y nos enseñará el camino correcto por el cual debemos andar. Muchas iglesias caen en trampas como iglesia crecimiento, técnicas como que tu iglesia crezca en tanto tiempo, haz un examen, haz una prueba para que veas tu FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. O iglesias que tienen sistemas piramidales, o iglesias que lo que hacen es que cambian de nombre. Ya no se llama predicación, se llama sesión de ayuda, ya no se llama pastor, se llama coach, y comienzan a cambiar todo para ser más atractivos al mundo. No podemos hacer eso jamás. Debemos ser fieles a la palabra de Dios y confiar que es la palabra la que va a hacer la transformación en la vida de quienes la escuchan. Y esa es nuestra parte, pero usted no se puede conformar solamente con escuchar la palabra el domingo. Sumérgase en ella lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el domingo inclusive tampoco se conforme con la prédica. Siga meditando en ella, porque es la palabra la que va a transformar su mente. Más nada lo va a hacer. Y lo necesitamos hacer diario. Diario necesitamos hacerlo. Y ya no es para ser salvo, sino para poder ser santos. Cada vez más santos. Que su palabra nos ayude a poder vivir una vida que sea más acorde a su voluntad. Nuestra mente vino programada para el mal. Y constantemente se quiere autoprogramar para hacer lo malo. Por eso siempre necesitamos dejarnos formatear
por la palabra de Dios. El sistema operativo de la Biblia cada día debe ser lo que se instale en nuestra mente. Pero si no nos sometemos a la palabra, créanme que su mente automáticamente va a ir hacia lo malo y va a hacer solamente lo que por naturaleza sabe hacer mejor, que es pecar. Miren el final del versículo 2. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El proceso de transformarnos muchas veces nos humillará, pero siempre, siempre, siempre va a ser para nuestro bien. La voluntad de Dios y el transformarnos nuestra mente no es solamente para entender qué es lo que es la voluntad de Dios, sino para poder probarla, para poder vivirla, para obedecerla. No basta con saber qué quiere Dios, sino que una vez sepamos lo que Dios quiere, podamos obedecerla. Y esto funciona casi de la misma manera como cuando, digamos, voy a un restaurante y pruebo un plato de comida en particular que me gusta mucho, o una película que haya visto que me haya gustado. Yo les recomiendo a ustedes que prueben el plato de comida o que prueben o que vean la película, porque sé que a mí me gustó y creo firmemente de que no van a ser defraudados. Y no es hasta que ustedes la prueben, la comida, o que vean la película, que ustedes van a poder decir, ya no, Nelson me dijo, sino, no, yo la vi. Yo la probé esa comida y está buena. Y como se dice en buen panameño, van a quedar creyendo, van a quedar afirmando de que en efecto es una muy buena película, es una muy buena comida. Y eso es básicamente lo que Dios nos exhorta, porque es Dios a través del apóstol Pablo. Él dice, pruébame. No solamente quiero que sepas qué es lo que yo quiero que hagas. Prueba, obedéceme para que te des cuenta de que eso es lo mejor. De que mi voluntad es buena, aceptable y perfecta. Su voluntad es perfecta. Dios quiere que podamos decir por nuestra experiencia. No decir, es que David o Pablo, Moisés, sino que no, yo también lo viví. Yo obedecí y pude ver que es cierto que su voluntad es buena, aceptable y perfecta. Y su voluntad sin duda alguna lo es. Pero les advierto, si somos honestos, a primera instancia su voluntad a veces no parece ser buena, aceptable y perfecta. En su primera instancia la voluntad de Dios puede parecer tediosa, puede parecer gravosa. Porque normalmente, ¿quién quiere levantarse temprano un domingo para ir a la iglesia? Normalmente las personas en su estado natural no quieren dedicarse fielmente a una pareja. No quieren someter su decisión a alguien más, perder su libertad y decir, no, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que alguien más me dice. Y una serie de cosas que normalmente nuestro ser repudia de la voluntad de Dios. Y nadie en su estado natural lo quiere. Y es por eso que Dios nos transforma y pone el deseo de que podamos querer conocerlo, que podamos querer obedecerlo. Y es solo ahí, solo cuando le obedecemos, que podemos verificar que en verdad su voluntad es lo mejor. Solo cuando le obedecemos podremos verificar que su voluntad es lo mejor. Si usted dice, el pastor dijo tal y tal cosa, y yo no sé si es así o no, pero bueno, te lo digo porque el pastor lo dice, ¿qué tipo de impacto puede tener ese mensaje en la persona a la que usted se lo esté diciendo? Es muy bajo. Pero ¿qué diferencia es cuando usted dice, mira que yo pensaba como mujer que yo entendía que mi rol era el poder servir a una empresa y hacer esto y esto, pero me di cuenta que realmente mi rol principal, que la Biblia me pone como el rol más alto, es poder servir a mi esposo y a mis hijos? Y ahora no te lo estoy diciendo porque alguien más lo dice, sino sí, ciertamente la Biblia lo dice, pero yo también lo viví, yo lo obedecí y te puedo decir, es lo mejor. O si usted como hombre puede decirle a otro hombre, de verdad que hay bendición en poder ser el sacerdote del hogar, en poder dedicar tiempo a estudiar la palabra para enseñársela a mi esposa y a mis hijos, en preocuparme sobre su vida espiritual y no esperar solamente a que el pastor o alguien más se encargue de enseñarles.
¿Qué diferencia cuando usted obedece? Y no se queda simplemente como que, sí, ya yo sé. ¿De qué sirve que usted diga, ya yo sé, si no obedece eso? Y eso es lo que realmente va a poder permitirle a usted saber que en verdad la voluntad de Dios es buena, y le va a permitir a otros poder ver la gloria de Dios en su obediencia. Y sin duda alguna Dios va a usar su obediencia para que otros también puedan querer obedecerle. Solo cuando lo obedecemos podemos verificar que en verdad su voluntad es lo mejor. Salmo 48. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. ¿Puede usted decir eso? ¿Hay usted deleite en hacer la voluntad de Dios? ¿Está la ley de Dios en su corazón? ¿Es eso lo que usted anhela? ¿Lo que usted tiene en su mente? ¿Ha probado usted obedecer la palabra de Dios? Hermano, yo le puedo asegurar de que en verdad es lo mejor. Es bueno, agradable y perfecto. Hay una paz que, como dice Pablo en Filipenses, sobrepasa todo entendimiento. Y es precisamente cuando no obedecemos que perdemos esa paz. Y también le puedo decir, no hacerlo es malo, desagradable e imperfecto. No hay nada bueno en desobedecer a Dios. Y le puedo decir ambas cosas por experiencia. Y de seguro usted también lo sabe. Entonces, seamos sabios y procuremos renovar nuestra mente para obedecer a Dios. Es lo bueno, lo agradable, lo aceptable y lo perfecto. Eso sí le advierto, si usted obedece a Dios, seguramente se va a ganar enemigos, seguramente va a ganar impopularidad entre otras personas, lo van a acusar de ser promotor de odio, o quién sabe de qué otra cosa no lo acusen. Pero jamás va a perder la bendición de poder saber que es estar dentro de la voluntad de Dios, de poder sentir la paz de Dios, de que el Dios de paz esté con ustedes. Dios nos cambia primero, Él cambia nuestro corazón de piedra en uno de carne para que podamos estar sensibles a su voluntad. No pretenda obedecer a Dios sin antes haber creído en Él. Jamás haga eso. Va a fallar y se va a desilusionar y va a pensar que en verdad no sirve. Si usted no ha creído en Dios, primero arrepiéntase y crean que Jesús es el Señor. Luego, pruebe a obedecerle. Porque la palabra de Dios no nos enseña de que nosotros nos ganamos el favor, sino que Dios nos salva y luego nos permite obedecerle. Nuestra obediencia no es para ganarnos el favor de Dios, sino porque nos hemos ganado el favor de Dios, entonces podemos obedecer. Hermanos, nosotros en esta iglesia no predicamos expositivamente y tenemos estudios bíblicos simplemente para que usted conozca más de la palabra. Si fuera solamente así, que usted conozca más de Biblia y ya, abrimos una universidad. Pero ese no es nuestro deseo, solo así. Solamente eso nos sirve. Nosotros queremos que usted sí conozca más, pero que conozca más de la palabra, para que conozca más de Dios, para que conozca más de Cristo y para que ese conocimiento le ayude a vivir una vida más santa, más acorde a lo que Dios quiere. A quien usted debe buscar cuando estudie la Biblia es a Cristo, en cada pasaje. Él es quien le hará entender, Él es quien le hará entender el camino por el cual debe andar. Yo personalmente no puedo hacer nada en otras iglesias. Dios no me ha llamado a pastorear otras iglesias, me llamó a pastorear la iglesia bautista de Costa Verde. Y al igual que el pastor Clip, nuestro deber es anunciar la verdad y no nuestros pensamientos. Y confiamos en que la Biblia va a hacer la obra en la vida de quienes la escuchan. Hermanos, el próximo año propóngase reevaluar sus pensamientos, todas las áreas de su vida. ¿Qué creo yo acerca de esto? ¿Qué creo yo acerca de esto otro? Incluso aquellas áreas que usted cree que ya tiene un pensamiento que es correcto conforme a la palabra de Dios. Incluso esas. Sométalo todo a la palabra de Dios. Y si pasa la prueba, perfecto. Eso afirma su fe. Si no, no hace más que bien si usted
hace muy bien, mejor dicho, disculpen, si usted cambia su manera de pensar para que sea conforme a lo que la palabra dice y no a lo que usted creía por mucho tiempo que era. La Iglesia Bautista de Costa Verde será inútil a menos que nuestras mentes sean transformadas por la palabra de Dios y que la obedezcamos. Eso nos va a ayudar a conocer a Dios, a poder ver su gloria y para poder alabarlo en verdad, en espíritu y en verdad. Conocer a Dios nos va a permitir alabarlo conforme a lo que Él quiere. Y vamos a poder decirle a otros cuán bueno es Dios, cuán grande es Dios, cuán misericordioso es Dios, cuánta gracia tiene Dios, cuán lento para la ira es Dios. Por experiencia propia es lo que Dios quiere y usted va a poder hacerlo a medida que conozca más de la palabra de Él. Y de la misma manera que usé el ejemplo de invitar a otras personas a probar una comida porque yo la probé, o ver una película porque yo la vi, usted podrá poder decirle a otros, al igual que Pablo, conozcan que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y ya no solamente porque lo dijo David, Moisés, Jeremías, Pablo, o que lo dice el pastor, sino porque yo también lo viví, porque yo también lo vi. Ese mensaje tiene mucho, mucho más peso que un mensaje de alguien que no ha obedecido la palabra de Dios. Si usted se siente que usted ya sabe mucho de la palabra de Dios, que eso que yo le estoy diciendo es para otras personas y está pensando en este momento, esta predica se la voy a mandar a fulano y tal, que bien puede hacerlo, pero si su pensamiento de poder mandársela a otro es porque usted cree que esta predica no aplica para usted porque usted ya conoce mucho de Dios, sin conocerlo, sin saber en caso tal que usted lo esté viendo y piensa así, sé que usted no sabe mucho de Dios, porque todos aquellos hombres que Dios le permitió conocerlo a Él mucho más de lo que sé que yo lo conozco, jamás pudieron decir, ya yo conozco suficiente de Dios, yo sé mucho de Dios. Porque lo poco que sé de Dios, cuando conozco algo más, lejos de sentir que conozco más, me hace entender cuán poco sé de Él, porque su grandeza es infinita. Y a medida que más lo conocemos, más grande se ve Dios. Y seguirá sintiéndose cada vez más grande porque su grandeza es infinita. Tal cual en las Crónicas de Narnia, cuando la niña se acerca en la segunda película y ve al león más grande y le dice, Aslan, has crecido. Y el león le responde, no, yo no crecí, tú creciste. A medida que tú conoces más de Dios, Dios se ve más grande, más bueno, más misericordioso. Y esos mismos atributos que ya conoces, lo puedes seguir anunciando y proclamando porque ahora lo conoces más. Y lo puedes seguir alabando porque ahora impresiona más, porque mientras más grande es, más impresiona, más gloria recibe. Él es inagotable, Él es eterno. Es mi deseo, hermanos, que su prioridad para este próximo año sea desintoxicarse del sistema de pensamiento y de comportamiento del mundo. Y que cada día pueda anhelar entender más la palabra de Dios. Nosotros como pastores estamos para ayudarles. La iglesia está para ayudarles porque todos estamos en el mismo proceso de ser transformados por la renovación de nuestra mente a través de la palabra de Dios. Y mientras mejor conozcamos la palabra de Dios, mejor podremos ayudar a las nuevas personas que Dios vaya añadiendo a la congregación. No se conforme jamás, no solamente al sistema del mundo, tampoco se conforme con saber que usted se sabe Juan 3:16, Salmo 23, Génesis 1:1, Génesis 3:15 o cualquier cantidad de versículos que se sepa. Jamás se conforme con lo que sea que usted sepa hoy de Dios. Siempre crezca. Todo ser vivo crece y nosotros somos nuevas criaturas y debemos estar en ese crecimiento. Para la gloria de Dios, para poder servirle mejor a Él, para poder agradarle cada vez más a Él. El mundo está cambiando. Hay mucha gente con temores, hay mucha gente con incertidumbre. Que si la vacuna, que si el gobierno, que si la crisis económica, que si la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y es normal que el mundo tenga miedo. ¿Cómo no van a tener miedo si viven en oscuridad?
¿Qué tipo de confianza puedo tener yo en la oscuridad? Ellos están en tinieblas y necesitan la luz de Dios. Pero si los que se supone debemos ser la luz de Dios vivimos en tinieblas, vamos a estar igual de temerosos que ellos y no vamos a poder tener ningún impacto en el mundo. No podremos ser la luz que alumbra la ciudad, como Jesús dijo, o la sal que sale al mundo. No podremos dar ningún tipo de esperanza. ¿Y de qué sirve una iglesia que no tiene un mensaje de esperanza? ¿De qué sirve una iglesia que nada más sabe hablar de cómo tener éxito en la vida? ¿De qué sirve una iglesia que solamente sabe hablar de enseñanzas morales sobre perdona a tu hermano y pórtate bien? Que no son cosas malas en sí, pero para enseñanzas morales yo no necesito ir a la iglesia. Nosotros necesitamos el evangelio, enseñarle a la gente de que es Cristo la solución al problema del mundo, que es el pecado. Dejar de rompernos la cabeza que si es un sistema político, que económico, que si es una manera de pensar, una filosofía. El problema del mundo es Cristo. El problema del mundo se soluciona con el evangelio. Paremos de darle más vueltas y llevemos esa luz a los demás. Nosotros fuimos llamados a anunciar las virtudes de Dios, no sistemas de cómo vivir mejor. Seamos fieles a Dios, por amor de su iglesia y por amor de sus escogidos que aún no han conocido del mensaje de salvación, que necesitan escucharlo para poder arrepentirse y creer en él. Cada año que pasa es un año menos que queda para poder arrepentirse. El tiempo pasa y tiene un momento que va a tener fin. No hay tiempo que perder, iglesia. Sumerjámonos en la palabra de Dios y dejemos que ella actúe en nosotros, para la gloria de Dios primeramente, y en segundo lugar para poder agradarle y obedecerle en todo lo que Él quiere. Primera de Pedro 5, del 6 al 11 dice: Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como el león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las exhortaciones que podemos ver ahí. Gracias porque tú no nos dejaste desamparados y desorientados en cuanto a qué hacer y cómo hacer. Gracias porque nos dejaste tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Padre, permite que podamos vivir de acuerdo a los ideales y los estándares que tú tienes para nosotros. Esos ideales que son imposibles para una persona que no te conoce, pero que son totalmente posibles para alguien que tiene al Espíritu Santo. Padre, perdónanos porque hemos sido negligentes en muchas ocasiones en dejar que la Biblia nos transforme, y en muchas ocasiones hemos preferido, a veces indirectamente y otras veces a propósito, dejarnos influenciar del sistema del mundo, sabiendo que es un sistema dominado por Satanás que te odia. Padre, perdónanos, porque muchas veces hemos dado prioridad a películas, a series, a libros, a tiempo, a entretenimiento, a filosofía o inclusive estudios de cosas que no te glorifican. Permite que nuestra mente pueda estar completamente renovada y repleta de tu palabra. Muéstranos el camino por el cual debemos andar. Danos entendimiento. Haz que tu pueblo no perezca. Tu palabra dice que muchos perecen por falta de conocimiento, Padre, y que eso no sea una realidad para la Iglesia Bautista de Costa Verde. Y te pido, Padre, que tengas misericordia también de las demás iglesias en Panamá, que puedan darse cuenta del pecado en el que están y puedan arrepentirse y dejar que sea tu palabra la que domine
y no los pensamientos de hombres. Que no sean las fábulas, sino tu palabra la que predomine en los púlpitos. Guárdanos de caer en eso. Líbranos del mal y ayúdanos a que pueda ser una iglesia que alumbre tu luz. No nuestra luz, tu luz. En Chorrera, en Panamá Oeste y en todo Panamá, de ser así posible, Padre. Gracias porque este año tú has mostrado tu fidelidad en medio de todo. Es el año en que la iglesia empezó formalmente, pero tú las tenías en tu corazón y en tu mente desde antes de la fundación del mundo. Y sabemos que el 2021 tú tampoco nos abandonarás. Tú seguirás con nosotros y permítenos nunca olvidar esa verdad. Y siempre estar pendiente de qué es lo que tú quieres y no de lo que nosotros queremos. Gracias una vez más por tu palabra que siempre nos consuela y nos alienta en medio de cualquier circunstancia. Amén.